Estamos de acuerdo. Ujú, ok. Ujú. Hace unos años, para el Ministerio de Abúa, quien todos ustedes conocen, porque pertenecemos, hemos pertenecido, eh, el pastor Conti de la Iglesia de Corrientes escribía devocionales y los compartía con Abúa y nosotros los recibíamos, los disfrutábamos y a su vez los compartíamos con nuestros contactos, nuestros amigos o gente de las iglesias. Cuando el pastor Conti partió con el Señor, Beatriz y Elina continuaron con ese ministerio, con ese servicio, ¿no? Em, pero en algún momento Beatriz dijo, bueno, es tiempo de ir pasando postas y de eso se trata también un poco esta reunión, y que otra gente vaya colaborando, escribiendo. Y bueno, la idea entonces es que todos los que están acá se sumen a este escribir para compartir lo que Dios nos está diciendo. Por eso el título, ¿no? De que todos podemos escribir devocionales. Si aquel ratoncito en esa simpática película decía que todos podemos cocinar, realmente todos podemos escribir. Entonces, la idea es abrir hoy las puertas para empezar a escribir los que no lo están haciendo y comprometerse a hacerlo lo que ya lo están haciendo. ¿Eh? Así que bueno, bienvenidos a este taller de Todos Podemos Escribir Devocionales. Yo voy a compartir un, un, a ver, Diani, sí, si ahí se Ah, ve, sí se ve, sí se ve. se ve bien, se ve en grande, ¿sí? Ah, ahora sí. Sí, se ve. Sí, sí, se ve muy Bueno, bien. bueno, entonces la idea es que reafirmo, todos podemos escribir devocionales. Entonces, el objetivo es en esta agenda lo que ya hemos hecho, una presentación y el porqué de esta reunión. Vamos a ver entre uno de los puntos qué es un devocional, cuál es el corazón del devocional, encontrar la idea central y a partir de ahí entonces trabajarla. La estructura, vamos a dar la estructura sugerida eh, para BUA, o sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora como ministerio para que compartimos entre graduados y profesionales de ABUA. No es la única estructura, o sea, hay muchas maneras de abordar y de llegar a un devocional. Yo voy a dar la estructura que nosotros sugerimos por lo que estamos haciendo, pero quiero decir que no es la única manera. Vamos a ver también que existen otros tipos de devocionales. Luego un ejercicio práctico, porque de acá tiene que salir algo que la semana próxima vamos a publicar en los devocionales de Abúa, por favor, y luego el cierre. Así que, ¿qué es un devocional? Algunos dirían, o podemos decir, no algunos, que es un encuentro breve, mediado por una voz que acompaña, que es nuestra voz, ¿no? Que acompaña, que interpreta, que guía la lectura de ese pasaje tan breve de la palabra que es generalmente un versículo. Un devocional, como ustedes bien saben, porque escriben, no es un sermón, tampoco es un estudio bíblico,
Y la riqueza de de un devocional está justamente en la claridad de las palabras, porque tenemos poco espacio para escribir, entonces tiene que ser claro, concreto, fiel al versículo, a la palabra que hayamos elegido y con una aplicación concreta para ese día. Entonces, vamos a ver si los que estamos acá presentes podemos decir o escribir en el chat, yo creo que todos podemos decir, ¿qué buscamos cuando leemos un devocional? Mm. ¿Qué buscamos? Porque cada día nos acercamos por ahí, bueno, a leer y por ahí buscamos algo, ¿no? Eh, que, que- algo que resuma. Una palabra de aliento puede ser, Ujú, un estímulo para el día. bien, ajá, Se me ocurrió pensar en una palabra fresca para hoy. Puede ser de estímulo o no, pero bien, palabra fresca que Dios me dice hoy. bien. Gracias, Adri. Ujú. ¿Alguna otra idea? ¿O alguna otra, más que idea, alguno que alguien dice, bueno, yo me levanto? A ver, cada día nos levantamos distintos y a lo mejor esperamos, yo espero una sorpresa, ¿no? Que Dios me sorprenda. Justamente creo que tiene que ver con esto de la frescura, ¿no? Pero a ver, ¿qué me espera hoy en este día? ¿Qué me espera hoy en la lectura? A ver. Sí, con expectativa, ¿no? Yo también. Lo del sábado de silencio para mí fue muy, muy buen devocional. Hay devocionales que me llegan más que otros por la situación personal, probablemente, ¿no? Claro. mm, Y a mí me sirve muchísimo para circularlos también. mm, ¿Alguien más quiere compartir Eh, su experiencia? Cari. a mí me gusta mucho cuando, no sé si es justamente la respuesta, pero me gusta porque te confronta, o sea, el devocional te mueve a hacer algo, eso me impacta mucho y busco eso también, que el devocional me desafíe y me haga tomar alguna decisión que sea práctico, eso sí, me gusta mucho. Mm, Gracias, Karina, que escribes tan lindo. Eh, Predispone no- a su vez para comenzar de una manera diferente el día, ¿no? Eh, Muchas veces leemos y parece que algunos impactan más que otros, como dijeron recién, y otras veces en el medio de algunas circunstancias que nos trajo el día, que estamos viviendo, de repente hacemos la conexión con lo que leímos, ¿no? A la mañana, y es como eso, preparar el terreno del día, porque no sabemos qué es lo que muchas veces nos depara, ¿no? Y tener esa palabra, esa promesa, ese pensamiento, ayuda. mm, gracias, Ceci. No sé si alguien más quiere comentar algo, algunos. Algunos escribieron en el chat, Ana. A ver, Y yo no veo el chat porque no los veo, no los veo en realidad, yo veo bueno, yo solamente la puedo pantalla. leer. Por favor, sí. Carlos Peirone dijo alguna idea, algo que motive, que inspire. Elizabeth Mm, Ocampo dijo algo que me mueva, que me desafíe. Y Nicolás Navarro dijo que sea pertinente a mi realidad. qué bueno, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios es pertinente, es desafiante, entonces que algunos devocionales realmente nos inspiran más, nos movilizan más, también tiene que ver con cómo estamos ese día, pero todos buscamos algo, ¿no? Y nos gusta, nos conmueve ese encuentro con la palabra matutina. Entonces,
quizás podamos preguntarnos qué es un devocional o qué no es un devocional. Oh, Algunos han hecho este paralelismo con la cocina, ¿no? oh. Que el devocional es el pan diario, el sermón, la comida completa y el estudio bíblico, una clase de cocina. Un devocional no busca explicarlo todo, parte de un pasaje, se queda con una frase bíblica, un versículo. ¿Por qué? Porque la idea es enfocarse en o sea, enfocar en una sola idea. Un versículo puede dar para muchas cosas. Podemos tomar el mismo versículo y leerlo y releerlo y sacar varias ideas de acuerdo al enfoque que le querramos dar. Pero en un devocional tenemos que usar una sola idea. Es la idea que ustedes decían, el devocional nos conecta con la vida cotidiana, conecta la palabra con la vida cotidiana y tiene ese tono cercano, ese tono cálido, ese tono sencillo. En cambio, un sermón es la comida pesada, la del mediodía o la de la cena, según lo que cada uno acostumbre. En un devocional no nos acercamos para saber más de la palabra, sino para acercarnos justamente más a la palabra. En cambio, en el sermón es una exposición amplia, ¿no? Es un estudio profundo. Generalmente eh, hay más Biblia, hay un desarrollo completo del texto o del pasaje que hayamos elegido, se contextualiza, busca enseñar o busca animar, pero hay justamente también tiene una mayor duración. El estudio bíblico, como bien sabemos nosotros, porque nos hemos basado en nuestro ministerio en el estudio bíblico, se analiza el texto con más detalle, se incluye el contexto histórico, se buscan las palabras claves, eh, se invita al diálogo y responde preguntas. En cambio, como decíamos, el devocional se centra en una idea, eh, en una imagen, en un ejemplo concreto, y bueno, como vamos a ir viendo después, tiene esa invitación sencilla al final que es la que termina desafiándonos. ¿M? Entonces, fíjense que acá es un ejemplo de devocional que creo que es bueno, el de Segunda Corintios, el que vimos el que subimos ayer. Y poderosos Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es un devocional de unas 130 palabras. ¿Y qué, si lo leemos, ¿no? Bueno, si quieren, si quieren, alguno de ustedes lo puede leer en voz alta, porque quiero que busquemos qué elementos encontramos en este en este devocional, por ejemplo. ¿Qué podemos distinguir? Vamos, a veces vivimos como si el mundo fuera un lugar de escasez, cuidando cada gesto, midiendo cada entrega, temiendo quedarnos sin nada. Pero este texto nos recuerda que la fuente no somos nosotros. La abundancia nace en Dios, no en nuestra capacidad. Él derrama gracia de manera generosa,
para que podamos vivir abiertos, disponibles, capaces de dar sin miedo. La pregunta entonces cambia. ¿Estamos mirando la vida desde la estrechez o desde la riqueza que Dios ya puso en nuestras manos? Cuando confiamos en su provisión, descubrimos que siempre hay más para compartir. Más tiempo, más palabras, más ternura, más recursos. Su abundancia nos vuelve abundantes. Que hoy podamos recibir esa gracia y convertirla en generosidad viva delante de quienes nos rodean. Gracias, Carlos. Esto es un ejemplo. ¿Qué distinguimos o qué podemos ver de este devocional corto? Primero presenta un tipo de realidad que es la escasez y actitudes que podemos tener en nuestra vida viviendo desde ese momento, o sea, desde la actitud de la escasez. Ujú. Esto es lo que llamamos, o llaman, lo que escribe, una puerta de entrada. Buscamos una puerta de entrada, ¿no? Diani, vos me podrás corregir, pero esto es así, ¿no? Una idea. Ujú. Eh, y yo busqué después otros ejemplos, me acuerdo que el pastor Conti usaba muchas canciones, ¿no? O poesías, una idea que nos ayuda a ir metiéndonos para lo que queremos después comentar. Claro, porque crea un contraste después, o sea, esto Ujú. contrasta con el mensaje que quiere dar el texto. Bien, bien. Después, ¿qué encontramos en el medio? La idea principal que vos decías, que es la que queremos transmitir, ¿no? Dice, la abundancia nace en Dios, no en nuestra capacidad. Como que esa sería la idea que luego desarrolla. Empieza luego el Ujú, derrama gracia de manera generosa, que podamos vivir abierto, disponible. Como que empieza a desarrollar esta idea de que la abundancia nace en Dios, no en ujú. nuestra capacidad. Y luego Bien. nos lleva a nuestra realidad, ¿sí? Las actitudes que podemos tener. Si confiamos en su provisión, bueno, tenemos más recursos, somos más generosos. Y el desafío, que hoy Ujú. podamos. Mm. Ujú. Bien, bien. Bueno, esta es más o menos la estructura que nosotros vamos a ir viendo de trabajar en esta tardecita, noche, hoy. Eh, Siguiendo un poco, entonces, esto que ustedes mismos están diciendo, buscar algo que me desafíe, que sea nuevo, que me refresque, una mirada a un texto bíblico que hemos leído a veces le hemos leído más de una vez y sin embargo Dios por ahí nos muestra ese día alguna otra cosa, ¿no? Una mirada diferente de ese versículo, una idea distinta. Y entonces uno dice, bueno, voy a empezar a desarrollar esa idea, ¿no? ¿Por qué vivimos como pobres cuando tenemos un Dios abundante, ¿no? ¿Por qué nos mueve el miedo de perder? ¿Y de perder qué si nada es nuestro? O sea, empiezan a llover ideas y después sale el texto, ¿no? Así que justamente el corazón del devocional es el texto bíblico. Hoy vamos a hacer ejercicio con distintos textos, pero después ustedes van a elegir alguno y van a escribir su propio texto y devocional, aunque no quede tan pulido ni por ahí son muy exigentes, pero bueno, la idea es que algo salga en esta tarde-noche, ¿no? Así que el corazón del devocional es el texto bíblico, o sea, no son nuestras vivencias, nuestra experiencia, sino lo que Dios está diciendo y
la idea central justamente es la que tiene que predominar, ¿no? Así que sobre este versículo, que hoy creo que fue el devocional de hoy, ¿no? Pero con otra imagen, eh, que está muy bonita. Joven fui y envejecido y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando el pan. La idea entonces es cuando veo un versículo, elijo un versículo, em, que por ahí puede aparecer en un calendario, ¿no? En estos de sociedades bíblicas, o a veces estoy escuchando un sermón en la iglesia y me quedo con un versículo porque me, me- me- me resonó, o estoy estudiando una carta como Ceci, ¿no? De Pablo, y de pronto, bueno, estas ideas de Pablo que fueron tan fuertes. Y bueno, entonces leo con atención el versículo y empiezo a preguntarme, ¿qué dice? O sea, ¿de qué está hablando? ¿No? Primero, ¿qué dice eso? Acá sí yo hago un estudio, yo hago el estudio bíblico de ese versículo y lo entiendo, veo a qué quiere llegar y después escribo. Entonces, bueno, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Qué está diciendo David de su experiencia, ¿no? Ya de grande. ¿Qué está mostrando David? ¿No? Él fue joven, nosotros ya lo fuimos, estamos un poquito más creciditas, al menos, bueno, si algunos vimos las fotos del grupo, estamos creciditas. Sí, qué buena foto, Eh, qué buena Y foto. podemos decir, que el Señor ha sido fiel, y no hemos visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando el pan. Podemos verlo desde nuestra experiencia también, como el salmista, ¿no? Pero bueno, ¿qué muestra, qué revela de Dios este versículo? ¿Y qué nos toca como humanidad este versículo? ¿Por qué nos puede llegar en un momento donde hay tanta persecución y hay tanto hambre, como nos vamos, como el siglo pasado, como el siglo antepasado, ¿no? Eh, ¿Qué nos toca? ¿Por qué este versículo nos toca? ¿No? Y, y a partir entonces de esas preguntas que nos vamos haciendo, ¿m? Es que buscamos una idea central que sea la frase que sintetiza el versículo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería la idea central de este versículo? Que Dios no desampara Ajá, ni al justo ni a su descendencia. bien, bien. Hay una idea también de aprendizaje dando vueltas ahí, ¿no? O sea, durante la Ujú, vida que vivió el salmista aprendió y aprendió mm, esto de Dios, ¿no? ujú, Aprendió que Dios no desampara, que protege la descendencia. Hay un aprendizaje en este desarrollo en su vida. Lo que él, como dice, fui joven y he envejecido. Hay un desarrollo en ese tiempo de aprendizaje de quién es Dios. mm, bien, Perdón que te bien. corte. ¿Cómo? Perdón que te corte la idea que estabas pensando. No, no, es que justamente eso era lo que estábamos buscando, ¿no? Que pudiéramos compartir esto de la idea central. Entonces, bueno, si una vez que encontramos la frase que sintetiza el mensaje del texto,
em, que es un poco lo que decía Adriana, está un poco larga como idea central. Yo simplemente puse, ¿no? Dios sostiene y provee a quienes le son fieles sin abandonarlos. Em, eh, Quizás es hasta redundante con decir Dios sostiene y provee a quienes le son fieles, o Dios sostiene y provee, punto. Eh, Creo que leyéndolo yo ya empiezo a tachar, porque uno también hace eso, no empieza a leer y Sí, este, esta es una redundancia, el sin abandonarlo, lo sacamos, no va, ¿no? O bien por ahí podría decir, bueno, la idea central es Dios no abandona. ¿Mm? Ujú, Entonces, ujú. bueno, encuentro una y me centro en esa para escribir a partir de esa, o encuentro la otra y me centro en esa otra para escribir a partir de allí, ¿no? De la idea central. Ana, Fíjense, sí, perdón. yo, yo veo una promesa, hay una promesa escondida en este pasaje que me hace recordar Sí. mucho como el de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, pero acá hay como una promesa que él confirma en su vida, en todo lo largo de su vida, que digamos que es así, como una Mm. confirmación de una promesa de Dios a la Ujú. obediencia. Bien, Me hace recordar bien. mucho a esa otra. Ajá. A mí, Bien. a mí me impacta que Y perdón, esa perdón. promesa, Entonces, ¿y cómo qué frase qué frase escribirías como para decir, bueno, este es el mensaje, Eli, para ir practicando? eh, para que alguien piense. Bueno, eso, Eh, ¿no? Dios promete, Ujú. sí. ¿no? Cuidados a sus hijos y a la descendencia de sus hijos, ¿no? O sea, Dios sería si hay una promesa, entonces Dios promete, como idea, Dios promete. ¿Y qué pasa Eh, cuando no se cumple? ¿En qué sentido, Cuando, Carlos? cuando hay justos desamparados o cuando hay Mm, descendencia que mendiga. mm. Es tan absoluto este texto, podemos hacer una ley de esto, es inamovible esto. Es, es súper interesante, Carlos, porque eso ya nos llevaría a otro enfoque del devocional, ¿no? Eh, Porque la idea central es esa promesa de Dios, ¿no? Ahora nos podemos después en esto de trasladarlo a la vida cotidiana, nos podemos preguntar cuál es nuestra responsabilidad, porque si esto no se cumple, sin lugar a dudas, es parte de la injusticia que nosotros estamos cometiendo, ¿no? Eh, o no, pero bueno, esas son las preguntas que podemos lanzar, porque es interesantísimo. Claro, Carlos, que hay persecución, que hay gente que sufre hambre, que hay justos desamparados, pero creo que somos responsables eh, y me parece que podemos levantar estas cuestiones de la injusticia social también dentro de Eh, la a mí me parte... parece que no podemos dejar de lado pensar que esta es la experiencia de una persona. Sí. Esa persona que vivió esto lo puede decir. Dice el salmista dice, yo era joven y ya he envejecido y no he visto. No es que Eh, Dios me dijo que el justo, sino él como experiencia está explicando que él en su vida no vio al justo desamparado y su descendencia mendigando el pan. Creo que tiene que ver con esa experiencia exclusiva de en este caso, podemos buscar lo que vos preguntas, Carlos, tal vez en otros pasajes, pero este pasaje
me parece que está hablando de su propia experiencia, el salmista, que a nosotros nos hace reflexionar en nuestra experiencia. ¿Qué pasa con nuestra experiencia con respecto a esto? Esa Ujú. pregunta me Claro, surge, ¿no? es buenísimo, pero por eso podemos, podemos partir de esto y hacer de cada devocional. Fíjense que aquí ya somos un montón de personas que tenemos un enfoque distinto para el mismo versículo, teniendo la misma idea central, que Dios promete proveer y sostener. Ahora, vos, Vivi, lo estás enfocando como a partir de la experiencia del autor, que puede ser mi experiencia, y sin duda tu pregunta de aplicación va a ser otra a la Tendría que ser pregunta por de ese otro lado. Carlos. Claro. La Claro, pregunta de Carlos, la aplicación, la idea central de Carlos sería esta, pero la aplicación sería otra, a partir de la experiencia que él está comentando, y la de Eli también. Ujú. ¿No? Y esa es la riqueza de un devocional, porque la palabra de Dios es tan pertinaz, tan, justamente sí, pertinaz, que, que no queda en una idea y en una sola aplicación. ¿M? Pero por eso ahora sacamos la idea central, ¿no? Llegamos a la idea central. Y después vamos entonces a jugar con esto de cómo escribimos y cómo lo aplicamos a ese desafío que nosotros queremos plantear en ese devocional tan corto, porque además es corto, y ahí está la riqueza de poder, de la capacidad de síntesis, ¿no? La riqueza que tiene la capacidad de síntesis, porque de pronto nos podemos ir, pero acá no nos vamos porque es esa la idea de la cual no podemos salirnos. Entonces, Dios sostiene y provee a quienes le son fieles. Esa es la idea central. Después nosotros vamos a ir viendo cómo lo desarrollamos y cómo nos desafiamos o cuál es el desafío. Entonces, fíjense, acá hay una estructura sugerida, ¿no? Que es lo que llamamos una puerta de entrada, ¿no? Puede ser una imagen, una anécdota, una pregunta. Fíjense que sobre este versículo, esperen que me voy para atrás, no, no, no era este, perdón, es que fue el texto bíblico de hoy y con otra con otra aplicación, pero yo estaba buscando, por ejemplo, ¿no? Pensando en lo que lo que vos decías, Vivi, la cercanía de la experiencia del salmista, ¿no? En mi experiencia, yo fui joven, envejecí y vi esto. Y estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, en una puerta de entrada, una anécdota, una pregunta. Te digo, a ver, algunas canciones. Eh, Charly García, ¿no? Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Y nosotros decimos, todos los días escuché la voz del Señor que me decía, tú eres mi hijo amado o yo te sostengo. Todos los días, ¿no? La providencia. Entonces, de pronto podemos empezar con una canción conocida. Ojo, estoy hablando gente de mi época, ¿eh? O más jóvenes. No, esto no es para gente del siglo XXI. No. En los ejemplos que busqué, quiero decir, perdón, pero era como, bueno, las canciones que yo ya que más tenía en la cabeza. O
o sui generis que dice, hubo un tiempo en que fui hermoso y fue libre de verdad, pero después, ¿no? Pasaron tantas otras cosas, ¿no? Y Dios no nos promete un tiempo, ¿no? Nos promete la cercanía, la constancia, la compañía diaria. Después me acordaba de esta canción de Tini, ¿no? Esto es el si te vas, yo también me voy. Claro, es una cosa como va, si vos haces, entonces te imaginás Dios, me dices, que me dice, Ana, si te vas, yo también me voy. Y hay días que no estoy, y si Dios hiciera lo mismo que yo, bueno, no sería Dios, ¿no? Entonces, esto de la compañía diaria, de la estabilidad de Dios, ¿no? De la providencia cotidiana, de la providencia no solamente de pan, sino del cuidado, de la cercanía, del buscarme a pesar de que yo me esconda. Entonces, bueno, a esto es lo que me refiero o lo que nos referimos cuando hablamos de una puerta de entrada, ¿no? Yo busqué estas canciones, pero pueden ser alguna anécdota, alguna noticia que hemos escuchado y que nos ha impactado en esos días, ¿no? Después, en esas, insisto, pocas palabras, porque no son muchas, son 130, 140 las que nosotros usamos en los devocionales, el texto bíblico, ¿no? Con la idea central desarrollada brevemente y conectándola. Ahora sí, conectándola con la vida, conectándolo con lo que yo quiero, que ese devocional, o lo que yo comprendo, lo que Dios me dice ese día sobre esa palabra, que a lo mejor no es la misma de la semana anterior, pero ¿cómo lo conecto yo con lo que estoy viviendo, con lo que está pasando? ¿Mm? Por eso habla de el desarrollo, ese desarrollo que voy levantándome esas preguntas para cerrar, ¿no? Con una invitación a pensar y ver si hay otra posibilidad de vivirlo distinto, ¿no? Esa invitación que decimos, bueno, a reflexionar, a pensar, a que ese pan diario me alimente, quede resonando lo que decía Ceci por ahí. Lo leí y a la tarde hay una situación que me recuerda eso que yo leí a la mañana. Bueno, esa invitación, y el versículo y esa invitación es la que tiene que quedar a lo largo del día, ¿no? Y podemos cerrar o no con una oración. A veces nos sale, bueno, generalmente nos sale del corazón, pero nos sale también escribirlo, ¿no? Señor, gracias, o Señor, permitime que cambie tal cosa, o permitirnos que nos demos cuenta y cambiemos esta injusticia. Mm, una oración breve, ¿eh? Digo opcional porque a veces cerramos directamente con la invitación y ya esa invitación es una oración en sí misma. Bien, em, vamos a hacer un ejercicio práctico, sencillo. Vamos a tomarnos para esto unos minutitos para pensar y después lo escriben ahí en el chat. Si hay gente en el chat que tiene preguntas o está diciendo cosas, por favor, lo lees, Dianita, o ustedes preguntan, porque acá estamos para aprender todos de todos, porque ya les digo, acá, bueno, todos se escriben muy bien y todos tienen muchísimo para aportar. Eh, a Carlos lo escucho en las reuniones de MAI, ¿verdad? Los lunes y Mm, es un placer encontrarlo acá también. Y a sí. Nicolás, bueno, no he tenido el placer, el gusto de conocerlo. Y debe haber otras personas que no estoy nombrando ahora, mil disculpas. Pero bueno, la idea es ahora que con este versículo no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión,
con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Un versículo tomado de la nueva, la NBI. Yo toqué algo, hice algo, ¿no? Ah, ahí No está, lo sé. ahí está, perdón. Entonces, la idea es que podamos pensar de este versículo la idea central y si se nos ocurre una puerta de entrada, nada más que eso. Léanlo, reléanlo, piensen una idea central o la idea central, porque hay una, la idea central, y una puerta de entrada. Alguien que se les... Yo puse ahí unos globos porque me parecía que los globos vuelan. ¿De qué se van a preocupar los globos? ¿No? Pero bueno, no sé, es una imagen que a mí, pero no es puerta de entrada ni nada, ¿eh? Es simplemente una imagen colorida. Nos tomamos unos minutitos, pueden escribir en el chat, pueden compartir. ¿Alguna idea? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo necesitan más tiempo? Ya. En el chat hay algunas ideas, Ana. Bueno, yo no veo el chat, así que por favor, bueno, podría verlo, ¿no? No sé cómo hacer. Abajo tenés una barra, cuando moves el cursor tenés... Ah, vos tenés toda la pantalla cubierta Tengo por toda la la pantalla ocupada. presentación. La Claro, los veo a presentación. ustedes arriba, preciosos en esos cuadraditos, pero no puedo ver el chat. Está bien. Ujú. Así que Vivi, si querés leerlo. Carlos dice,
No preocuparse es una frase que no tiene buena fama. La gente importante anda preocupada. Mm, mira qué Beatriz, bueno. perdón, No, no, Beatriz puso, ocúpate, sí, preocúpate, no. una sería como la puerta de entrada, ¿no? O sea, esto de que la gente importante se preocupa. Entonces, bueno, no preocuparse no tiene Aldo, buena fama. Qué bueno. Aldo también puso, me gusta que habla en plural y me saca del individualismo de esta cultura para que nos apoyemos en oración junto con mi hermano o mis hermanos sería en la fe. No estamos solos orando. Mm, interesante, Y interesante. Juan, Adriana Adriana. creo que puso. Léelo, Adriana, dale, decilo vos. No, pensé en la puerta de entrada, ¿no? ¿Cómo arranco? Puse cuál es nuestra principal preocupación, qué es lo que más nos inquieta. Bien, bien, claro, claro. Faltaría entonces la idea central, que Beatriz la resumió en Claro, ocúpense sí, preocúpense no. presenten todas sus peticiones a Dios. Ujú, Palabras claves, nada, ¿no? Por nada. ujú. Y presenten sus peticiones a Dios. Y la Bien, otra, y la otra idea diferente, denle gracias, Mm, ajá. sí. como tres ideas para desarrollar. Mm, A mí se me cruzaba el tema de la ansiedad. Cuando pensaba en la preocupación, pensaba en la ansiedad. Eh, por eso construí esa frase, Dios calma la ansiedad. Y me acordaba de esto de la sociedad de cansancio. Fueron dos ideas así como eh, que se cruzaron por mi cabeza. Eh, ¿Y cuál sería entonces, Ceci, tu puerta de entrada? encontré la frase y me quedé en la frase, porque todavía estoy con la frase. Estaba tratando de sintetizar esto que yo, bueno, que circulaba en mi cabeza con la idea de, De la de ansiedad y esta, ¿cómo dijiste la sí, sociedad? esto de la sociedad y cansancio, La sociedad. tan abrumados de tanto correr, un poco eh, esto que decía Carlos, Ujú, ya le decía, la gente importante anda preocupada y también anda agotada. Entonces, se me cruzaba esta idea de un cansancio fuerte, de mucha ansiedad, pero no lo tengo resuelto. Es la idea que se cruzaba. ujú. A Gracias, mí, Ceci. a mí para puerta de entrada, una pregunta. ¿Qué ganas con con preocuparte o ocupar la mente y expresar el cuerpo? Eh, no sé si ocupar la mente y estresar el cuerpo no le hace bien a nadie. Mm, En cambio, el versículo tiene una connotación, una salida, eh, integrando la parte espiritual. La parte espiritual es la que va a dar descanso a la mente y al cuerpo, porque bueno, estamos conectados, pensamientos y emociones. gracias, Celi. Sí, sí, sí. ¿Ven cómo vamos pensando, cómo partimos para que el otro se introduzca, el lector se introduzca en este versículo, ¿no? Entonces, por eso la puerta de entrada es como ese, es justamente eso, la puerta de entrada, ese gancho para seguir leyendo. eh, Esto, ¿no?
el cansancio, ¿no? Que decía Ceci, Elizabeth también, esto de cansar el cuerpo, no ocupar la mente, cansar el cuerpo. Tal Como, vez, sí, perdón, tal vez se me está ocurriendo ahora, puerta de entrada nos puede servir mucho hacer preguntas, utilizar el formato de hacer preguntas como disparadoras para que la persona llegue al presentar todas sus peticiones a Dios. Comenzar con preguntas, así como puso Adriana, ¿qué es lo que más me inquieta? ¿No? Te tiro así una idea, ¿qué es lo que más te inquieta a vos? O, por ejemplo, preguntar, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Te ¿Qué sirve haces? para algo preocuparte? Claro, ¿Logras algo preocupándote o te llenas de claro. ansiedad, como dijo Ceci, ¿no? Pero queda ¿De, bien, Beatriz, queda bien. de qué te sirve Preocuparse, preocuparte? no sé, pero queda bárbaro, está de moda preocuparse. En Sí. cambio, si no te preocupas es un desastre tu vida, ¿viste? Claro, un tipo como que no la se pregunta, la preocupa, película esta de las emociones, ¿no? Qué alegría que anda saltando todo el tiempo así, claro, ¿viste? claro. Y bueno, Bien, podemos hablar del cortisol y toda esa historia, la química por dentro del cuerpo, que es lo que pasa también cuando hablamos de la ansiedad y el estrés. Ujú. bien. Sí, vamos a hablar del cortisol, pero tiene que ser una frasecita, o sea, algo, porque pensemos que tenemos que introducir al lector en algo que le va a interesar porque es el versículo o sea, la idea central es el versículo. Entonces, la puerta de entrada o es lo que decía Vivi, ¿no? Es ese disparador. A veces puede resultar una pregunta. Yo no soy muy de empezar con una pregunta, soy más de empezar con alguna frase, con alguna, en la- si es algún versículo, dice, en la antigüedad pasaba tal cosa, o bueno, en este caso, sí, está buenísimo, ¿no? ¿De qué te sirve preocuparte si finalmente O el cortisol... algún dicho popular, por ejemplo, eso que se dice muy a menudo, el cuerpo grita lo que la mente calla, La boca calla. la boca calla, eso, o sea, dichos populares, también refranes. Ujú. Bien, bien. Entonces, lo que la boca calla, bueno, eso que calla la boca, llevémoselo a Dios, ¿no? Entonces, fíjense cómo, qué bonito, a partir de ese dicho popular, cómo después podemos conectar, ¿eh? Y como decía Aldo, em, esta invitación a hacerlo como cuerpo, ¿no? Porque lo que le duele a uno parece que termina doliéndole a todos también. Y entonces el plural sirve en este caso como para poder decir, bueno, como comunidad también llevemos uno los ruegos de los otros. Entonces, Ana, sí. perdón, Arnaldo también agregó que dice, agregaría algo que me permita unirme al día que comienza, con una conciencia clara de tener todo el día a Jesús en mi mente, listo para compartirlo. Ujú. Bien, gracias. Gracias, Aldo. Eso, ¿no? Después en la invitación a esto, a que no sea una lectura y listo, y salgo a preocuparme en lo cotidiano, sino que sea algo que pueda traer a lo largo del día ese pensamiento y compartirlo, como vos decís, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ahí vamos, bien. Entonces, vieron que no es tan difícil, porque las ideas van saliendo.
¿m? Van saliendo y si trabajamos comunitariamente las ideas salen mejor, pero también, porque miren qué lindo todo lo que alguien está escribiendo, por favor, para que nos quede como insumo. No, pero quiero decir que qué lindo que es entre todos charlar este versículo y ver, ¿no? Que Dios a una hora, a las 9 de la noche, nos está diciendo, no se preocupen por nada, sino como grupo oren, rueguen, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias, eh, y hay descanso, ¿no? Y mañana van a tener pan, y mañana sus hijos también lo van a tener. Y vamos uniendo con el versículo anterior. Bien. Ana, se podría trabajar justamente esto de antítesis, ¿no? De decir, bueno, si el tema de la ansiedad y la preocupación lo podríamos ver con una imagen como la de correr, la de andar, correr, 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 se podría trabajar la idea de detenerse, porque Ujú, la oración, la búsqueda el poner esas cargas en Dios es una invitación a parar. Entonces se mm, podría llegar a trabajar esa oposición, ¿no? De parar de correr, parar de alguna manera, porque si no, si seguimos corriendo, es difícil que la ansiedad pare o que las preocupaciones paren, se detengan. Hay una necesidad física de parar. mm. Gracias, Ceci, precioso, gracias. Mm. Así que sí, van surgiendo ideas, imágenes que nos van a enriquecer muchísimo este texto y va a ser un hermoso devocional para compartir en los próximos días. ¿M? No sé Em, si, sí, no sé si sirve poner alguna anécdota eh, que yo, a ver, yo leí, no sé si alguien leyó la historia de Jorge Müller de Bristol, que él vio, o sea, en el orfanato que él tenía en Londres, él sentó a los chicos a dar las gracias y no tenían para comer. Y bueno, Dios proveyó. ajá, bien, No sé bien. si conocen la historia, la historia del libro de la historia de él, eh, que trajeron leche, no me acuerdo, que se había averiado un camión ahí cerca y bueno, y dejó toda la leche ahí, y ellos habían dado las gracias sin tener nada, o sea, y habla ahí del dar las gracias, es eh, más allá de lo que esté pasando. O sea, no solamente Sí, orar, sino dar las gracias. ajá, sí, o sea, O podemos sea, por usar ahí estas entre los historias, evangélicos, por ahí lo conocemos más a la historia. El que no es creyente a lo claro, mejor no conoce, pero por ahí hay alguna historia que pueda, sí, es que digamos, sí, la podemos gente usar pueda historias manejar. propias, podemos usar historias propias, podemos usar historias de que hemos leído de algún personaje bíblico o de algún misionero, ¿no? No hace mucho Silvia Chávez empezó un devocional y que ella estaba contando lo que le pasó, estaba mirando por la ventana, vio un pájaro, no sé si, bueno, y entonces cuenta algo de lo que pasó y ahí lo que Dios le comunica. ¿M? Eso partió desde su propia experiencia y la idea fue eso, estaba haciendo tal cosa, y puede ser esto, el misionero, o no sé, algunos de ustedes conocerán la historia de fulano de tal, en el orfanato del siglo XIX, estaban orando, no había nada en la mesa y de pronto llega la leche. Y bueno, a partir de esa historia se puede conectar, ¿no? Con lo que vos querés compartir con este devocional. Así que sí, todo sirve. Por eso es que tenemos que encontrar nosotros cuál es nuestra voz.
para comunicarnos. Por eso, algunos consejitos de estilo antes de pasar a la práctica final. Eh, el lenguaje que usemos tiene que ser un lenguaje claro, un lenguaje literal en el sentido de palabras que podamos entender todos, claridad. Si vamos a usar o hacer algún tipo de uso de parábolas o algo pero que quede bien explícito, un lenguaje inclusivo. ¿M? Em, am, a veces somos dados a caer en sentimentalismos, pero estamos escribiendo para otros, entonces evitar justamente fórmulas gastadas y frases hechas, ¿no? Porque por ahí no suenan convincentes, porque no queremos conmover, porque esa es la idea, no queremos conmover al otro, porque no somos escritores de ficción, estamos compartiendo la palabra de Dios y un pensamiento que Dios nos mueve en ese momento. Entonces, tenemos por eso la idea de que no caigamos en frases hechas, ¿no? Imágenes concretas porque tenemos poco espacio, y verbos activos. A veces vamos, si nos queda el tiempo, a hacer un ejercicio de ver cómo comprimir eh, frases o por ahí frases demasiado extensas, comprimirlas o partirlas en dos. eh, haya más flujo en la lectura para que se entienda mucho mejor, ¿no? A veces em, algunos tienen la costumbre de escribir muy largo y poner un verbo por ahí en otro lugar, y el que está leyendo eh, cierto estilo literario le puede parecer un poco oscuro, así que busquemos mejor esto de verbo, predicado, sujeto y predicado, ¿no? Y generalmente con un tono cálido, un tono sobrio, no hay o sea, dejando bromas, o hay gente por ahí un poco chabacana, pero sea un tono, podemos hacer algún tipo de broma o eh, algo así cómico, ¿no? Sí, 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 gracioso, hay gente que es muy graciosa para escribir, pero bueno, se supone que tiene que ser un tono que afina todo lo que queremos compartir, ¿no? Así que esas son Una simplemente pregunta, algunas sugerencias. Sí, Elisa, Eli. verbos activos, ¿a qué se refiere exactamente verbos activos? Acciones. Ah, Acciones, ¿no? Donde veamos acciones concretas, ¿no? bien. En la aplicación sería, Claro, claro, en sí, la sí, aplicación. en la Bien. aplicación, sí, sí. Em, Permiso, quería un comentario además, ¿no? sí, Un poco para ubicarnos y conocernos. Yo soy muy primitivo para escribir. Yo veo que ustedes escriben muy bien, son todas literatos y literatas. Pero yo, no, yo podría escribir un trabajo técnico con un montón de fórmulas, pero me cuesta mucho. Voy a necesitar a alguien que me ayude a editar. Estoy entusiasmado por empezar, pero veo que tengo falencias en la edición. bueno, Aldo, qué bueno que vas a empezar, qué bueno que estás entusiasmado. Tenés desde la ciencia también muchísimo, muchísimo para compartir, y desde tus vivencias, ¿no? Entonces, sí, pero uno empieza y después sale y se editan, y si uno tiene la idea, que a veces es lo más difícil,
Después, bueno, uno va acompañando en la escritura, así que adelante, sí, sí, claro que Gracias. sí. Em, por eso tenemos que escribir desde la experiencia, no podemos escribir desde la experiencia de otro, con nuestra propia voz, ¿no? No desde la perfección, Aldo, desde la experiencia. Em, de ser honestos, digo, sin exposición innecesaria, porque a veces desde la honestidad uno puede llegar a comentar cosas tan íntimas que al resto no le interesa, Mm. porque no le interesa de pronto que yo cuente pesares o cosas, simplemente decir que comprendo el dolor sin explicar lo que me pasó, ¿no? O yo puedo decir que algo como que la semana pasada estaba muy preocupada, pero no tengo por qué explicar qué estaba pasando, porque de eso no se trata el devocional, no se trata de mí, se trata de él. Entonces, simplemente cuando hablamos de escribir desde la experiencia, es escribir como David, ¿no? Yo no he visto, pero tampoco vamos a entrar en tanto detalle. Un devocional tiene que tener ritmo, porque es corto y en pocas palabras tengo que decir mucho, tiene que ser coherente, ¿eh? Pues si empiezo boom para arriba, tengo que terminar así también. No puedo contradecirme, no puedo decir una cosa y en el medio decir otra porque se me mezclaron las ideas. Y por ahí, esto del registro propio es esto de escribir desde mi propia voz, ¿no? O sea, eh, algo que yo tengo que encontrar mi manera de decir las cosas, que no es la manera de Aldo, que es un hombre de ciencia, que no es la manera de Eli, mucho menos la de Ceci, tampoco es la de Adriana. Cada uno tiene su experiencia y su manera de decir riquísima, y cada uno no tiene que copiar al otro, sino encontrar su propia voz para escribir. Entonces, em, ¿qué les parece si, bueno, el lenguaje, estoy yendo para atrás, no, acá, perdón, ejercicio práctico. No sé si tenemos tiempo, si queremos hacerlo, si nos animamos. Yo pienso que sí. Vamos a no escribir un devocional completo porque nos va a llevar demasiado tiempo y quizás no vamos a poder resolverlo ahora, pero este ejercicio práctico, fíjense, elegir un versículo, escribir la idea central, redactar la puerta de entrada, conectar con el texto y escribir un cierre. Em, yo me quedaría en esto ahora como un compromiso con ustedes, que cada uno piense, si le parece, en un versículo, el primero que Dios haya puesto, que ustedes estén pensando, o alguno de los que ya vimos, de los que ya estuvimos trabajando hoy, que fueron dos, em, y que pensemos en la idea central, que eso lo compartamos y luego tengamos como tarea para el hogar y en lo que resta de la semana, quizás en el mismo mail que hemos puesto, para hacer devocionales a BUA, podamos subir los textos. ¿Qué les parece? ¿Se animan? Porque si lo hacemos ahora, que era mi idea en un principio, pero después
claro, no estoy en la presencialidad frente a un curso, ¿no? Estoy en la virtualidad. Entonces, esto entiendo que tiene que ser mucho más dinámico, pero sí me gustaría que quedara un compromiso como para que esto llegue a llevarse a cabo en la práctica, ¿no? Y entonces, ¿qué les parece si eligen un versículo? Escriben la idea central y luego con la tranquilidad, ya que nos da un buen descanso a la noche, o algunos que escriben a la noche, puedan redactarlo, puedan conectar, escribir el cierre, como hemos estado viendo y subirlo a la dirección que tenemos allí. Y después lo vamos a editar y a compartir en el grupo de ABUA o compartirlo ahí mismo, ¿no? Acuérdense que nosotros decíamos 130, 140 palabras máximo. em, eh, no se preocupen por la foto y por la imagen, porque eso después lo hacemos nosotros. ¿Qué les parece? ¿Podrían? ¿Están entusiasmados? Aldo sí. Aldo ya dijo que estaba entusiasmado, así que de él esperamos. ¿Saldrán de acá algunos escritos? Haremos, haremos. Veremos. Bueno, a ver, ¿les vino algún versículo a la cabeza? Mm. Yo tenía anotado como para en algún momento escribir A ver, eh, Adri. Isaías 63:7 de las misericordias de Jehová haré memoria. Ah, Eh, me, me gusta ese versículo de Isaías 63:7 por la importancia, primero por la importancia, por dos aspectos. Uno, la tendencia a olvidar mm, y que la situación actual me envuelva de manera que pierdo perspectiva. Y la otra beta del pasaje, eh, si yo hago memoria, voy a ver sus misericordias, porque sus misericordias nunca faltan. Mm. Entonces, bueno, serían las dos ideas para desarrollar con ese pasaje. precioso. Gracias, Adri. Algo haremos con ese. Seguramente algo hermoso. Sí. ¿Algunas otras ideas andan cruzando por ahí? Vos sabés que los otros días me regalaron un librito que se llama El aposento alto. Ah, sí, sí. Y el aposento alto, yo nunca lo había leído, Ujú, pero lo empecé a ver, lo empecé a hojear, lo empecé a leer. Está compuesto por todos devocionales, sí. hecho por gente de todo el mundo y abierto a escribir y a compartir. Yo digo, mira qué experiencia interesante que llega a no sé a cuántos países este devocional, pero hecho por gente diversa, ¿no? Y también muy cortito, no sé cuántas palabras tiene, pero un texto, una oración, un contenido pequeño. Y digo, mira qué interesante la práctica esta de invitar al pueblo de Dios a compartir, ¿no? A escribir. Y a medida Ujú. que van recibiendo, lo van editando y lo van publicando. Sí, sí, hace tantos años que circula el aposento alto, muchísimos. Realmente es hermoso. Antes, en sociedades bíblicas tenía lo que se llamaban los encuentros con Dios, ¿no? También que eran libros de Unión devocionales. bíblica creo que era. Unión bíblica. Unión bíblica, no Unión sociedad bíblica. bíblica, unión bíblica, donde, pero creo que en el caso de ellos, a diferencia de lo que está diciendo Carlos, te mandaban los pasajes y, bueno, al menos a mí algunas veces que me han pedido que escribiera, ellos te mandaban los pasajes. Pero aquí sí, es muy lindo y cómo circula, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Ana, a mí me gustó
para seguir pensando el tema de no se preocupen por nada. Voy a ver Genial. si hay otro que me gane y me gane, pero me he quedado así, pensando. No, ya es tuyo, porque viste que si nadie lo escribió antes ahí en el chat tampoco, así que sí, sí, buenísimo, buenísimo. Eso del semáforo, ¿no? El rojo del semáforo, ¿no? Que te dice detenete. Ah, no sé si vos hablaste de detenerte y yo pensé en un semáforo. Vos pensaste en la imagen del Sí, semáforo. en la imagen del semáforo. Cada uno tiene sus imágenes. Bueno, Mm, me gustó mucho, me gustó mucho. sí, Así gracias, que sí, gracias, vamos a gracias ver. por compartirlo, porque entonces va a ser muy bueno para todas la lectura esa, sí. En la iglesia el año pasado estuvimos trabajando el libro de Colosenses Ujú. y hay tantos versículos. Y en esta época que estamos con la onda, el viaje a la luna y todos estos días que han estado dando vuelta el tema de las investigaciones en la luna y que ya pasó por la parte oscura de la luna y toda esa idea de pensar el universo y Colosenses trabaja y tiene muchos versículos que hablan del universo, de la creación y me parece que por ahí voy a pensar la idea que tengo dando vuelta. Buenísimo, gracias, Vivi. Vos que estás siempre tan conectada y que te gustan esto de las caminatas y ver la creación, ¿no? Así que bueno, gracias, sí. ¿Ves cómo Am, uno va sacando cosas, yo, ¿no? yo, por ejemplo, tengo algo en la mente. Tengo acá en mi casa plantados dos árboles de olivo que los planté hace 7 años, exactamente el mismo tamaño tenían. eh, y uno los ve, o sea, están uno al lado del otro, reciben el mismo riego, todo, y uno ve el desarrollo de cada uno y es totalmente diferente. Y estoy pensando mucho ya desde este verano en esa alegoría que es como la vida del creyente. Uno de los olivos ya dio su segunda cosecha, 60 kilos de No, aceitunas, y el otro recién va a dar la primer cosecha y que es casi la mitad del tamaño, siendo que cuando los planté eran exactamente iguales. Y me hace pensar mucho a la vida cristiana, al desarrollo de cada creyente. Y bueno, por ahí yo me siento como el olivo chiquito, el que recién este verano va a dar. Es más, el otro ya lo cosechamos hace 15 días, 60 kilos de aceitunas, y el otro todavía, es más, es tardío en años, o sea, hace 3 años el otro ya dio, recién ahora va a dar y una cosecha mucho menor y un tamaño de la mitad. Y me hace bueno. pensar mucho. Bueno, qué interesante, qué interesante. Sí, sí, bueno, veremos, ¿no? ¿Qué nos podés comentar de eso? ¿Cuál es el versículo? O sea, lo estás mirando y pensando en qué versículo No, bíblico, yo, ¿no? tanto aquel que la buena obra empezó, bueno, qué sé yo, varias cosas. Ujú. Mm, bueno, gracias, sí. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, no sé si Yo alguien estoy, escribió. estoy con el versículo, con Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mucha gente asustada por el fin de los tiempos, por las guerras, Mm, y enfocarnos en este mandato del Señor: enseñen a los nuevos a obedecer los mandatos y estén tranquilos que yo estoy con ustedes siempre, aunque llegue el fin, yo voy a seguir con ustedes. Por ahí va la línea. Estoy preparando como varios devocionales que sean un discipulado sencillo. Se acaban de bautizar como 40 personas de los centros de inclusión social y wow. estamos
ando a full para prepararlos antes de que se vayan de esos hospedajes, digamos, ¿no? Wow, Ahí vamos con la palabra. genial, gracias Beatriz, gracias, sí. Así que ya, y lo bueno es que nos vamos a ir reconociendo cuando nos leamos, ¿no? Eh, porque, bueno, porque ya estamos viendo para dónde va cada uno y el estilo. Qué lindo. ¿Alguien más quiere compartir? No sé, estoy pensando qué puedo hacer. Tal vez busque algo de Eclesiastés. Mm, sí, de esos Estoy. proverbios, ¿no? Bueno, no son proverbios, son los proverbios son los proverbios, pero son Sí, sí, hagan Eclesiastés. Estoy bien. pensando. Mm, sí, hace unos días compartimos con unas mujeres en la iglesia sobre Eclesiastés justamente, y qué rico es realmente. Así que, bueno, Cari y Nicolás, ¿quieren compartir algo? No, dale. Bien, si no seguimos, yo porque, por el tiempo, porque quiero respetar el tiempo que nos propusimos, que les propuse, si no, podemos cortar aquí. No sé, Karina, si querías compartir algo. No, no sé si tengo mala señal, pero ahí está. Se cortaba un poquito. No, estaba haciendo, tenía algunos borradores y me estuvo llamando mucho la atención que acá lo había notado, que creo que eso es lo que em, sobre las doctrinas de la salvación, ¿no? La sustitución. Cristo murió en lugar de los pecadores a favor nuestro. El versículo dice Marcos 10:45, yo el Hijo del Hombre soy así, no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás, vine para librar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida. Y bueno, me impactaba mucho leyendo, ¿no? Lo que es la sustitución, reconciliación, varios puntos que lo estoy trabajando yo trabajo con niños de 3 a 5 años y Ah, como enseñarles todas estas doctrinas así con cuentos, la historia de Barrabás, pero estudiar, ¿no? Y darles esas doctrinas. Y me siento muy identificada cuando dijiste que los devocionales, el centro es la palabra, ¿no? Y yo creo que una vez le conté a Beatriz, que fue quien me impulsó mucho a escribir. Siempre me gustó escribir, siempre disfruté los devocionales del Pastor Conti. Creo que muchas veces hasta nos hacía emocionar, no sé, a mí me pasaba eso. mm, Cuando los leía, me daba ganas de llorar, me sentía muy identificada. Y cuando Dios me dio la posibilidad de escribir, bueno, como digo, siempre me gustó, pero escribir para BUA fue como materializar más mis momentos con Dios, porque quizás tenía como pequeñas metas, sé que lleva tiempo, porque si bien yo hago cortitos, hago largos, los recorto, los corrijo, bueno, pero son mis tiempos con Dios, donde Él me habla, donde Él trastoca mi vida, me sorprende, me dice algo inexplicable, muchas veces no puedo ni definirlo en palabras, pero mi alma lo siente, entonces es una reflexión, es algo pequeño de lo mucho que Dios me habló ese día, algo así como que Dios me cautivó muchas veces en mi vida, me cautiva, quizás por las circunstancias a veces, como hablaban de la experiencia, pero es su palabra, ¿no? Que te rompe, te quebranta, te dirige, te da nuevas palabras, porque el otro día estaba tomando un curso de la IA y también me preguntaba eso, ¿no? Porque ahora incluso la IA te da la posibilidad de mejorar el texto y yo pensaba en eso, ¿no? Pensaba, nunca lo hice, pero
estaba escribiendo unas canciones para un texto para los niños y que lo transforman en canciones. Con la IA te hacen canciones cortitas muy buenas. Y después yo le puse la canción cortita que había escrito para los chicos, le puse con la IA, que me mejore mi texto. Y no era lo que yo quería comunicar. En ese caso no me resultó, pero en otras cosas está muy buena la IA. Y me preguntaba eso, me preguntaba, ¿los escritores usan IA o porque, no sé, bueno, podría ser otro tema del taller, porque fue muy lindo para mí tomar ese curso, me ayudó un montón con los niños, porque era la guía para maestros que trabajan con niños, pero lo pensé en esto de la escritura, porque si bien estas capacitaciones nos ayudan un montón, en mi caso también pensé qué desafíos tenemos, ¿no? Con esto de las tecnologías, pero creo que no se pierde la esencia de un corazón que sencillamente creo, ¿no? En mi caso, a veces digo, es parafrasear lo que Dios te dice, ¿no? No hay que wow, que uno es el escritor sino que el Señor te va guiando y pone palabras que Él te muestra. Entonces, y es su palabra que hace la obra que nosotros no imaginamos. Así que bueno, agradezco a Dios por este espacio, no solo de este curso, sino por ABUA, porque siempre estoy leyendo los devocionales y como decía Beatriz, nos enriquecemos, crecemos. Seguramente también está para plantear nuevos horizontes, pensar en más cosas. Creo que ya dar este taller ya es un horizonte que se proyecta un poco más allá. Entonces, creo que es un legado también que dejó el pastor Conti y como decían, bueno, tomar la posta y tener una visión, ¿no? De lo que Dios está haciendo ya, porque ya lo está haciendo, y lo que el Señor quiere hacer con nosotros, con nuestras manos, con nuestro corazón, con lo que lee nuestra alma en la palabra y lo que Él nos dice. Y me pasó, yo le compartí a Beatriz que empecé a grabar unos audios. Me habían pedido para una radio y los devocionales los hice audios, porque a mí me gusta mucho la edición. Yo soy licenciada en comunicación, me gusta la edición de audio y video y bueno, ya hice 10 audios y me pidieron 20, así que bueno, hay que sentarse, grabar, editar y bueno, nunca lo pensé. Creo que, como digo, me animó mucho Beatriz, bueno, Ana Mónica también, con ese entusiasmo, creo que también puso esa pasión en mí y quiero seguir ahora un poquito más desafiándome a los audios y seguir escribiendo. Ya tengo unos bocetos, ya voy a mandar pronto. Quisiera dedicarme más porque creo que todos tenemos nuestras obligaciones, nuestros trabajos y necesitamos un tiempo para escribir. Si bien algunos dicen todo el tiempo tenés que llevar una libretita, ir escribiendo cuando viajas, puede ser, ¿no? Pero para mí es detenerme y escribir, porque y sentarme en mis tiempos con Dios y después empezar a trabajar. Es un trabajo. Para mí yo lo veo así. Muchas gracias. Creo que hablo mucho. Gracias, Karina. ¿Qué decir después de lo que dijo Karina? Que se cierre perfecto, ¿no? Gracias, Beatriz, por No, seguir. yo quería recordarle algo, dejando un poco lo que siento que tengo ganas de empezar a escribir en esta etapa de mi vida, pero quería hacerle acordar que hubo un trabajo para mí muy bueno de Pedro Blow, es un grande, cuando hace 3 años él publicó lo que escribíamos todos los participábamos por el método Light, el método sueco. Ujú. No sé si ese libro terminó publicado por certeza o qué, pero esto sería una buena publicación, como dijo Carlos. Y a mí me gusta crear metas y sobre todo que lo que hacemos nosotros queden para las nuevas generaciones, que como cristianos y docentes es muy importante. Así que muy buena la idea, Carlos. Bueno, bien, bien. Yo Tenemos, quería comentar que es muy importante hacer, justamente también Aldo lo está diciendo, tomar los cursos que está dando Adriana, o sea, estudiar la Biblia, porque ir y escribir algo cortito es una cosa, pero hay que estar muy formado
en Biblia previamente. Entonces, todo lo que Abúa está dando con el método sueco, todo eso, hay que anotarse, hay que hacerlo. Yo en esta etapa no los estoy haciendo, pero creo que ya me estudié toda la Biblia con el método sueco. Es muy rico, entonces cuando vas después al devocional, es más sencillo encontrar la verdad o la centralidad del pasaje y todo lo demás. Así que animaría también a partir de este curso que está maravilloso, Ana, ir promoviendo el otro. El Bueno, Eh, miren, re- acá les queda dos plaquitas sobre edición, a ver si está acá, que si si este PowerPoint, no sé si se puede ver, es una vez que escriben, uy, dicen, me pasé, o esto, bueno, quitar lo que nos suma. Reemplazar abstracciones por imágenes. Bueno, para mí, por ahí es más, estoy muy acostumbrada desde la narración, ¿no? A hacerlo, porque hay que hacer imágenes, entonces son acciones, 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 imágenes, para que el otro pueda imaginar justamente lo que uno está diciendo. Volver, como dice Beatriz, a revisar si estoy mandando fruta o es lo que dice Dios o lo que digo yo. Y cuando leo, ver que quede claro, porque por ahí a mí me pareció que estaba claro y no lo está. Y acá hay dos ejemplos, ¿no? Con este versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, muy claro el versículo, muy recontra conocido. Uno es escrito, acá hay unas 160 palabras, la computadora cuenta las palabras, no yo, y este es el más condensado, donde justamente se sacaron frases que no estaban claras, donde había ideas, frases muy largas, las corté en dos. Pueden mirar cómo resultó una cosa y cómo resultó la otra, ¿no? Yo soy de usar sinónimos, me gustan los sinónimos, me parece que dan fuerza, eh, pero no es necesario, es mi estilo, pero eh, puede no usarse. Por eso les digo, cada uno tiene su propio estilo, ¿no? Así que ahí hay un ejemplo cortito. Pero bueno, como conclusión, después de todo lo que dijo Karina, lo que dijo Beatriz, la idea de Aldo, bueno, están guardados en un zip todos los devocionales que se han escrito en el año 24, 25 y lo que viene del 26, por si alguna vez se puede hacer algo con eso. Así que, Aldo, están guardados, ¿eh? Por lo menos eso lo sabemos y veremos qué pasa de ahora en más, ¿eh? Como conclusión, escribir eh, yo devocionales. quería, yo quería hacer una acotación. Una de las chicas habló de usar la inteligencia artificial y bueno, en el artículo, hay varios artículos que hablan de la inteligencia artificial en Coalición por el Evangelio y están muy claros. Es como que nos da cierto lineamiento a qué punto podemos usar y qué no. Está bueno eso. O sea, Ujú, es una herramienta muy importante, pero o sea, la centralidad está en que el Señor nos revele a través de su Espíritu Santo y la palabra eh, las verdades que nos quiere enseñar y bueno, que la inteligencia artificial nos ayuda a pulir nomás. ujú. Gracias, Celi. O sea, Me compré, todavía no lo pagué, Beatriz, prometo próximamente hacerlo. Ah, no, ese no, ese fue un regalo. El libro de Billy Vagan sobre la inteligencia artificial y el uso para la predicación y Comunicación de inteligente Editorial artificial. Certeza, que creo que nos va a- a ayudar a entender el uso de una herramienta, ¿no? Usamos herramientas para lo cotidiano, desde un taladro hasta un, no sé, un batidor,
bueno, que la IA también sea una herramienta que nos ayude a mejorar cosas, pero eh, la, la inspiración viene por otro lado, ¿no? Así que bueno, concluimos, si a ustedes les parece, en hora, ¿Mm? eh, que escribir devocionales es un acto de servicio, porque estamos, como decía Aldo, pensando no solamente en mí, sino en quien lo va a leer, en acompañar al otro, en que lo que me dijo Dios hoy a mí, para el otro es o sea, es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre es rica y es viva y es eficaz, ¿no? Pero también entonces es un acto de obediencia porque estamos predicando palabra y entonces escribimos y estamos obedeciendo, como decía Beatriz, estamos enseñando a otros. eh, y a decir, no, no teman, no teman. Como nos dice Jesús, yo me encargo, yo voy a estar con ustedes. Así que bueno, los animo a escribir devocionales. Ya todos tienen un tema, todos tienen una tarea para el hogar. Beatriz dijo que está escribiendo como 40, así que estoy tranquila que de acá a julio no vuelva a escribir. Eh, Cuatro, una serie de cuatro. Pero bueno, Eh, gracias. y además les digo algo, escribir nos hace bien, ahora lo dicen los psiquiatras, los que La estudian la neurociencia, neurociencia. así que verdaderamente también escribir nos hace bien, ¿no, Ana? La verdad que Sí, sí. no, tomó de una manera impresionante cuando Elina se enfermó y tuvo que para ir haciendo toda su recuperación en la salud física. Y ahí estuvo Ana Mónica, pero con una disciplina, así que muchísimas gracias, una excelencia. Y este taller maravilloso, Ana Mónica, muy, muy Bueno, bueno. gracias, Muchas gracias. gracias a ustedes por estar. Yo no sé cómo sacar una foto, pero si ustedes saben cómo sacar una foto, sacamos la foto. Técnica, es Diana la técnica. Diana, la Ah, técnica. perdón, Diana, vos sos la técnica. Que tengo que La técnica. sacar una foto. Sacar una Con foto. ¿Se Fin se de puede? pantalla. Show captions. Ah, una captura de pantalla. Ok. Fin de pantalla de la notebook o del celular, no sé dónde estás. No, yo estoy en mi computadora. Ah, entonces creo que es. mejor esto. Desde la computadora mejor. Ah, El 21 va a haber una charla con el Christopher Schaap sobre el arte y la disciplina de escribir. Ah, qué MAI lindo. América Latina, todos invitados. Wow, ¡Wow! ¡Qué lindo! qué lindo. Sí. Ahí lo puse en el chat, Ujú. por si Es mi quieren Buenísimo. anotarse. preferido, Christopher Shaw. Es mi Ah, preferido. Él Y el hace bueno, devoción. devocionales. Escribió si algunos libros. sacamos, si sacamos la foto y ya hicimos los parroquiales, Ya está este, la foto, sí. ya están las Ah, ya está la fotos, foto. entonces decimos chao, hasta la próxima y Chao. Gracias, Ana. Gracias. Ujú. estamos